Porque lo bueno, agradable y perfecto se manifiesta cuando renovamos nuestra mente. Disfrutemos de Renuevo junto a Ninoska Araya, nuestra psicóloga cristiana. Renuevo, renuevo, renuevo. ¡Eso! Ya estamos de vuelta, amor. ¿Dónde estamos aquí? Ya estamos en el espacio de nuestra psicóloga Ninoska Araya. ¿Cómo estás, Ninoska? ¡Cierto! Dios te bendiga. Un aplauso para la Nino. Sí. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, Qué bueno. expectante. Expectante. Cada tema está muy interesante, muy bueno, así que es una ansiedad. Voy a hablar Una acá ansiedad. una ansiedad buena, acuérdate. Ah, Hay sí. ansiedades buenas y ansiedades Que son pasajeras, duran súper poco tiempo, ¿verdad? Mariposas en la guatita. Claro. Oye, ¿te ha pasado muchas veces eso de las mariposas en la guatita? ¿Algún momento de tu vida especial donde hayan habido ansiedades de esas de mariposas de guatita, de esas de ansiedad de la buena que tú dices? Sí, un par. Ajá. Ya, vamos Frente a... al amor. Oye, ¿ah? Frente al amor. Ajá. Ah, Mira, mira. oye, vamos a entrevistar un día a la Nino. La vamos a entrevistar así en profundidad. Vamos a entrevistar en profundidad a nuestra querida psicóloga para conocer esas ansiedades, esas historias. Queremos saber si los psicólogos también tienen problemas psicológicos. ¡Ah! Claro. Yo creo que eso es muy interesante ¿Cierto? porque a veces se tiene la imagen de que el psicólogo tiene su vida resuelta y no Exactamente. necesariamente es así porque son personas, seres humanos. ¿Tú sabes que en Brasil hay una normativa que no sé si funciona en Chile igual, pero en Brasil los psicólogos, no sé si es cada 4 meses o 2 veces por año, tienen que ser atendidos por un colega, por otro psicólogo, para atenderse, valga la Eso es lo redundancia. que se llama supervisión y es muy importante porque el psicólogo también a veces experimenta emociones, Sí. tiene sus propios temas, eso se puede mezclar con las terapias, hay que saber diferenciar una cosa de la otra. A veces el psicólogo puede no ser experto en algo y necesita ayuda de un otro que sí sea más experto, entonces eso se le llama supervisión. ¿Y en Chile también Sí, se da? o sea, la idea es ético igual. Ya. Es como ser ético en el sentido de que si tú no estás bien, necesitas supervisarte con un otro que a lo mejor esté en un nivel más alto que tú de experiencia para que te ayude, para que te oriente. Y es importante, es importante. Mira qué interesante. En Brasil es una normativa. Tenemos amigos psicólogos en Brasil y que tienen esa... nos contaron una vez y me llamó mucho la atención. Nino, ¿qué viene el día de hoy? Bueno, esto nace a raíz del tema expuesto la semana anterior. Estuvimos hablando de la ansiedad y uno de los temas que salió a luz era el tema de los pensamientos y Sí. la importancia de estos en nuestras conductas. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los pensamientos negativos. Vamos a darnos cuenta de cómo estos a veces pueden afectar nuestra salud física, también emocional. Y la idea es también ver herramientas, cómo renovarlos. Eso es muy interesante porque nuestro espacio se llama Renuevo y tiene que ver justo con esto, con renovar nuestra mente. ¡Wow! ¿Qué son los pensamientos negativos? Mira, tengo la impresión que en Chile es un tema muy a flor de piel. Bueno, como pastor, de hecho, nos toca muchísimo a mi esposa y a mí atender y no, a lo menos desde mi mirada o desde mi experiencia en relación al entorno, siento que es bastante común en Chile. Sí. Y bueno, respondiendo a la pregunta, los pensamientos son ideas o representaciones de la realidad. Pueden ser representaciones de sí mismo ¿Ya? y del entorno. Y bueno, se almacenan ideas que están formadas por la mente. ¿Ya? Eso quiero saber. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Si vienen de afuera, vienen de adentro, son vivencias negativas que uno tuvo en la vida. Muy interesante. De hecho, tenemos unas plantillas, unas láminas, y tenemos unos mapas. Entonces me gustaría que lo pudieran ver los revidentes. Vamos a recorrer entonces en los mapas que nos trajo nuestra querida psicóloga Ninoska. ¿Qué tenemos ahí? Dice, Bueno. pienso, luego y siento. Sí, hay una frase que dice,
pienso y luego existo. Yo ¿Ya? me imaginé esto, pienso, luego siento. ¿Ya? ¿Ya? Y tenemos teorías aquí identificadas donde hay un estímulo externo y nuestro cerebro lo tiene que analizar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tenemos un estímulo, hay una valoración y eso produce un componente emocional, un componente conductual y un componente neuropsicológico. ¿Ya? Y eso luego nos prepara para la acción. Y abajo tenemos uno que yo le puse círculo vicioso, porque hay una situación X determinada que genera una cognición. ¿Ya? ¿Cómo es? Algo, yo pienso algo, lo que pienso acerca de esa situación. Luego tenemos una emoción, que es lo que siento a partir de lo que pienso de esa situación. Y luego se produce una conducta. Y algo que es muy interesante, que luego se puede producir una creencia. Y eso es muy importante. Se van construyendo paradigmas. Exacto, de hecho lo vamos a mencionar después, que se van construyendo esquemas mentales. Guau, Ya. oye, me encanta esto. Cuando dijiste traje mapas, me imaginé un mapa político, un mapa, pero claramente estás hablando de un mapa conceptual y creo que está muy, muy bien ilustrado cómo funciona, porque de hecho aquí aborda el tema del cerebro, de cómo está establecido en el fondo el proceso del pensamiento, ¿no? Y bueno, el estímulo puede ser interno o externo, dices tú en este mapa conceptual. Claro. Y a ese estímulo uno lo valora de una manera y también dice ahí que esa interpretación es subjetiva, ¿cierto? Entonces, un estímulo interno o externo que alguien interprete y lo valora de una determinada manera y eso termina también siendo afectado o influenciado por componentes cognitivos, es decir, por las experiencias anteriores que tú tienes guardadas. Y te lleva también a un componente comportamental, es decir, te lleva a reaccionar de una manera específica. Oye, qué interesante. Exacto. Qué interesante. Oye, y me preocupa más todavía cuando terminas eso en lo que sería un círculo vicioso, ¿no? Exacto, porque ¿qué pasa? Se desarrolla una creencia y como hablábamos, se transforma esto en un esquema mental. ¿Y qué es un esquema mental? Es un patrón de repetición. Claro. Entonces, frente a determinadas situaciones que hago, yo empiezo a pensar lo mismo, eso me genera los mismos sentimientos, la misma conducta y se va repitiendo en un círculo vicioso. Y eso es muy importante romper. Hoy nos vamos a enfocar en los pensamientos negativos, ¿ya? Y una de las cosas que yo quería transmitirle a todos nuestros revidentes es que nos diéramos cuenta de que en un día nosotros podemos tener alrededor de 60.000 pensamientos. ¿Qué? Y la mayoría de ellos son negativos, Wow. son recurrentes y del pasado. Sobre 60.000 pensamientos, la mayoría de ellos negativos y vinculados al pasado. Ah, Y recurrentes. ¿Podríamos decir que lo que tú piensas es lo que tú eres? Exacto, es Oh. verdad. Y de hecho hay una Eso es frase peligroso. que está en la Biblia que lo dice. Pero vamos a, Ver lo de la psicología. claro, lo que punto de teníamos vista. era que se producen esquemas de acción mentales que automatizan. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una situación adversa, se produce un esquema mental negativo. Supongamos que ocurrió una situación negativa. Voy a pensar algo al respecto. Por ejemplo, no sé, alguien que le fue mal en una entrevista de trabajo. Esa es la situación. Lo que pienso, nunca me va a ir bien en una Claro. entrevista, soy malo en esto, soy pésimo, no sé, etc. Luego, lo que siento, me frustro, siento estrés, puedo sentir hasta ansiedad, depresión. Lo que hago, ya no quiero dar ninguna Hacerlo. entrevista. Claro, no quieres hacerlo Sí. más. Y la cre- sí. renuncio a dar esta pelea. Claro, y una creencia sería, me va a ir mal, no soy bueno en nada. Claro. En nada me va bien. Entonces ahí hay un esquema mental negativo. También ¿Ya? afecta, por ejemplo, en ese tipo de personas que desde niño lo marcaron, su entorno, con decirle, pucha, eres tonto, tú no puedes, tú no sirves, y Exacto. tenga esa persona ese pensamiento siempre negativo, ¿afecta eso? Sí, de hecho cuando uno habla de situación, no se relaciona solo con hechos como una acción específica, sino que situaciones también involucran
a lo que los padres pueden haber dicho de sus hijos, palabras que marcan, tú no vas a hacer nada, no vas a lograr nada, no vas a poder estudiar nada, porque eso genera pensamientos. Bueno, y si mi papá tiene razón, si mi mamá tiene razón, lo que siento frustración, conducta, no quiero estudiar después, creencia, porque no soy bueno en nada. Y se repite ese círculo vicioso y es importante poder romper ese círculo. Oye, pero en ese caso siento que es bastante complejo cuando ya tienes una historia pasada donde te han menoscabado en términos de palabras de maldición, donde te han dicho, a lo mejor tus propios padres o la gente de tu entorno, no sirves para nada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay situaciones en la vida donde sí o sí tienes que enfrentar y estás desafiado, tienes desafíos. Ahora, siento que es más complejo enfrentar los distintos desafíos cuando el capital que traes para enfrentarlos son palabras de maldición. Exacto. Palabras de no sirves, o sea, te cuesta más enfrentarlo porque vienes con ese prejuicio al respecto de ti mismo. Todo el mundo me dice que no sirvo, entonces me cuesta ir a una entrevista. Ok, asumo, tengo que ir. Voy a la entrevista con esa información, con ese prejuicio, no sirvo. En la entrevista me va mal. Lo más probable es que después de esa entrevista sienta que todo lo que me dijeron es verdad. Y se torna mucho más complejo. Es complejo porque ahí se está alimentando ese círculo vicioso. Porque ocurrió, de hecho, vamos a ver las distorsiones cognitivas, ya, porque estos esquemas que producen distorsiones cognitivas y luego esas distorsiones nos dan una forma de interpretar la realidad. El tema es que si esa distorsión, o sea, si es algo distorsionado, no voy a estar interpretando la realidad de forma correcta. Entonces, si esta persona que realmente no le está yendo bien de las entrevistas de trabajo, va a tener este pensamiento de que no sirve, que no le va a ir en nada bien, y eso es una interpretación de la realidad, que para él tiene sentido, aunque no sea real. Wow. Por eso me llama la atención eso cuando planteas el tema cognitivo, que yo lo veo como un capital que tú traes. O sea, estoy al debe en el capital, vengo con una deuda, o estoy bien en el capital. Las palabras de reafirmación probablemente de tus padres, las palabras de reafirmación de tus amigos. Oye, que eres bueno en esto, que eres espectacular, no sé qué, no sé qué. Por supuesto contribuyen. Ahora, en eso también siento que hay una mentira espiritual que las tinieblas han usado, y aquí lo analizo desde otra perspectiva, ¿no? Como desde una mirada un poco más espiritual, que tiene que ver con una falsa humildad. Así como tú puedes ser súper bueno en algo, pero no, yo soy malito, déjeme ahí nomás, porque hay que ser humilde, el Señor tiene que ser glorificado. Y yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado también, porque yo también creo que es Dios quien tiene que ser glorificado, pero también no podemos usar esa falsa humildad, porque las cosas buenas, los atributos que Dios te dio, es bueno que queden en evidencia y que tú mismo los valores. ¿Para qué? Porque en la medida en que queda claro que tú eres bueno en algo, otras personas van a querer de eso, y a través de esas herramientas tú puedes entregar, puedes bendecir a otros, a través de la admiración de otros también, puedes marcar su historia en bendición. A mí me pasó mucho con estudiantes, yo hacía clases de guitarra, clases de música. Entonces, claro, cuando era profe, había que impactar a los estudiantes, pues, o sea, si no, oye, este gallo no cacha menos que yo, entonces ahí había que ponerle bueno y ahí había que creerse el cuento. Pero eso también me permitió conquistar el corazón de muchas personas para Jesús. Entonces, es importante prestar atención con ese tema. No, y este componente es muy interesante porque siempre se dice que hay un padre de mentira. Absolutamente. Entonces, este padre de mentira siempre va a querer que se mienta sobre nosotros para frenar un poco nuestras capacidades y lo que nosotros somos capaces de alcanzar. Entonces, muchas veces hay personas en nuestro entorno influenciadas por esto y se dicen muchas mentiras al respecto de nosotros que nos marcan. El no eres capaz, no eres suficiente, no eres importante, no eres valioso. Y es importante darse cuenta de que son solo eso, mentiras. Y bueno, vamos a avanzar en la presentación, pero vamos a ver que es importante transformarla por verdades. Y vamos a ver dónde están esas verdades. Ok, usted la lleva aquí. Suena feo eso. Usted la lleva. Por favor. Sí, me gustaría un poco compartirles para que ustedes identificaran cuáles son estas distorsiones negativas.
Ya. Entonces vamos a mencionarlas y vamos a ir explicando. Tenemos inferencias arbitrarias. ¿Perdón? Inferencias Inferencias arbitrarias, Ya. que son conclusiones que no están respaldadas por hechos. Por ejemplo, esta profecía autocumplida que explicábamos, no me va a ir mal en la entrevista. La persona está todo el rato diciendo me va a ir mal, no voy a ser capaz. ¿Y qué pasa? Le va mal. Entonces ahí hay como una profecía autocumplida. Claro. Y también en estas inferencias arbitrarias está como eso de que las personas a veces tienden a querer adivinar lo que el otro está pensando. ¿Ya? Y a veces pensamos siempre que el otro está pensando de forma negativa y no necesariamente es así. ¿Ya? Pero somos nosotros quienes atribuimos una carga negativa a lo que el otro puede estar pensando. Es verdad, eso lo he vivido mucho. Sí, por ejemplo, si vamos a seguir con el ejemplo de la entrevista, es para que ustedes puedan comprender un poco. Va esta persona, se enfrenta al entrevistador y que piense todo el rato que la persona que lo está entrevistando, el psicólogo, no sé, piensa que lo estoy haciendo mal, que respondí mal, que hice el test mal, todo el rato dándole atribución negativa a los pensamientos de la otra persona, tratando de adivinarlos y eso claramente no puede ser. En desmedro de uno. Claro, en desmedro de uno. También tenemos abstracción selectiva, que tiene que ver con, por ejemplo, hay una secuencia de hechos, hay algo general, pero yo me fijo justo en el detalle negativo y solo me enfoco en lo negativo, en ese detalle, y a lo mejor, no sé, organicé una fiesta y hubo un detalle de esa organización que salió mal. Ah, no, esto no resultó, fue un fracaso, la fiesta fue un fiasco. La gente en general es así, ¿o no? Sí. Negativa, Sí. ve siempre lo malo. Es verdad, de hecho lo veíamos, tenemos 60.000 pensamientos al día y la mayoría son negativos. Estamos siempre pensando en lo negativo. Por eso es importante transformarlos, renovarlos. Bueno, de hecho pasa muchísimo. En la labor pastoral también te pasa. De pronto hay 100.000 cosas espectaculares que acontecen en tu entorno, pero basta una y la gente, hay una crisis y te dejo y te abandono y no sé qué. Interesante tema. Sí, interesante. Tenemos también sobreexageración, ¿ya? Que tiene que ver con exagerar todo de forma Exagerada. exagerada. Una sobreexageración. Sobreexageración, demasiado exagerado todo. Por ejemplo, no sé, me gusta esa niña, pero no se da cuenta de que existo, no sé, no me toma en cuenta o yo no le gusto. Ninguna mujer me va a tomar en cuenta, nadie me va a amar en la vida. Soy insignificante, no me veo. Entonces eso es sobre exagerar, porque no significa que porque una persona a lo mejor no fue correspondido, no significa que nadie en la vida va a corresponder a los sentimientos de amor que pueda estar sintiendo. Y eso es peligroso porque las personas pueden terminar solas en el verdad, tiempo. porque ahí recordemos que se produce la creencia y se van generando patrones de conducta. Claro. Entonces la persona que decide, no, yo ¿para qué voy a insistir en buscar a alguien o entablar una relación con alguien si al final igual no me va a querer? Claro. Entonces es importante darse cuenta de esos patrones de pensamiento. Wow. Wow. Tenemos magnificación o minimización. Ya tiene que ver con valorar de forma exagerada algo o minimizar, por ejemplo, lo que yo estoy sintiendo. Yo me siento muy mal, pero no, si no pasa nada, me siento bien. Pero en verdad la persona se está sintiendo muy mal, pero lo minimiza para tratar de verse compuesto. Entonces aquí es importante lo que siempre hablamos, traer luz, decir las cosas. Si alguien se está sintiendo mal, dígalo, Claro. porque es importante. Eso nunca va a poder cambiar si no es capaz de decirlo, de transparentarlo. Claro. También tenemos razonamiento emotivo, ¿ya? Que tiene que ver con emociones negativas y que son una prueba de la realidad. Razonamiento emotivo. Sí, razonamiento emotivo. ¿Cómo es eso? Tiene que ver con emociones negativas que prueban la realidad. Por ejemplo, soy un desastre. Eso es un razonamiento emotivo que tiene que ver conmigo. Soy un desastre, ¿Ya? no voy a hacer nada bien. Entonces ahí tenemos el razonamiento emotivo y eso lo lleva a la realidad. Claro. La emoción es soy un desastre y la realidad es que
nada me va a salir bien a partir de ese pensamiento distorsionado. Finalmente no hace nada. Claro. Ahora, siento yo... Es verdad, pues, si la conducta... Y siento yo que los hechos que le pasan a esas personas tristemente reafirman lo que piensan. Por ejemplo, la gente que dice, ay, no, nada me va a salir bien. Claro, y va, intenta hacer algo y le sale mal. Pero es que la Escritura también tiene base de eso, cuando en Proverbios 18:21 dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y también, mira, aquí hay una correlación de algunos versículos bíblicos. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que hablo está acusando lo que pienso, lo que tengo dentro. ¿Te explicas? De la abundancia de lo que hay en mi corazón. Y también en Proverbios 18:21 dice que lo que yo hablo, que según el otro versículo deja claro que está dentro, lo que yo hablo voy a comer del fruto de mi boca, porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, al final la gente se llena de pensamientos negativos, los termina diciendo y le termina pasando. Exacto. Yo siempre digo, ¿tú quieres conocer a alguien? Escúchalo 5 minutos y Escucha, vas a saber quién es. ¿Qué está diciendo? Es verdad. Muy interesante. Entonces siga diciéndonos para seguir Tenemos, conociéndola. tenemos- Oye, tengo que decirlo, es una clase magistral. Yo siento que aquí la Nino no solo viene para hablar de, mira, a la gente le pasa esto, entonces debiera hacer esto. No, ella trae una clase magistral para poder entender lo que nos Cierto. pasa. Qué maravilla. Sí, no lo está abordando desde lo paliativo, sino está yendo al fondo para que la gente lo descubra. Claro. Así que, Genial. Nino. Continuemos. También tenemos personalización, que tiene que ver que yo soy la causa de todo lo negativo que pueda estar pasando. Ah, No sé, pasa algo negativo que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo. No sé. Pero se culpa. Entraron a robar o hubo un accidente. No sé, cualquier cosa, pero todo tiene. Yo tengo la culpa de todo. Claro. Entonces eso es una distorsión negativa, porque claramente no todo lo que acontece tiene que ver conmigo. A veces sí. A veces sí, pero no siempre. Ah, ya. No Aquí siempre. estamos viendo los temas de los pensamientos. Sí, estamos Ya, viendo de los de otro pensamientos. tema. Ya, Claro. perfecto. Sí. También tenemos pensamiento todo o nada. Entonces, Ya. si algo sale mal, no voy a lograr nada. Ah, claro. Suele pasar. Como si todo no sale bien, Podríamos decir que ese Soy tipo de un- personas son gente muy perfeccionista. sí, son pensamientos como muy perfeccionistas, Claro. porque tiene que salir todo bien. Y si todo no sale bien, no, Entonces no lo soy hace. un fracaso, no lo hago bien. Se va al extremo. Sí, eso es extremo. Los extremos nunca son buenos. Claro. Interesante. Todo o nada. Así que ya sabes, todo o nada. Ok, siguiente. También tenemos clasificación y etiquetado, que tiene que ver con etiquetarnos en determinadas cosas. Soy malo, soy, no sé, todo lo negativo que Soy torpe. torpe, pero los clasificamos. Claro. Entonces, cuidado con las clasificaciones. Hay que tener ojo. Sí, oye, pero eso es muy común, eso es muy común. Y de hecho en el tiempo de la escolaridad se da mucho. Ah, mira, ese es el guatón. Ah, mira, ese es el cuatro ojos. Sí, y esas clasificaciones son tremendas porque marcan mucho a las personas. Claro. Yo he visto igual, o sea, yo también soy crítica con lo que estudié. Tampoco puedo decir, esto es lo mejor de lo mejor. También tiene cosas negativas y muchas veces los psicólogos tienden a clasificar mucho a los pacientes y a veces ellos se quedan con esa clasificación y lo Claro. asumen. Soy esto, soy acá, tengo depresión, soy depresivo, soy ansioso, etcétera. Y eso es muy complejo porque marca la historia. Oye, Claro. sí, lo hemos hablado en otros momentos, Sí. Nino, y a mí me bendice mucho cuando lo escuché de ti. Cuando un doctor, en este caso un psicólogo, le dice a alguien, mira, tú tienes depresión. Ok, en el fondo le endosa una etiqueta. Tú tienes depresión, tú eres depresivo. Es decir, eso es lo que eres y es mucho más complejo y tiene que ver probablemente con un tema de palabras, de cómo uso este juego de palabras. Tú eres depresivo, tú tienes depresión, etc. Otro tema es decir, mira, tú estás atravesando un cuadro de depresión. Es muy diferente. Claro, porque nota el cómo lo digo, cómo marca eso. Estoy atravesando un cuadro de depresión. Ok, entonces lo estoy atravesando, lo tengo que terminar de pasar y la historia va a cambiar. Entonces,
Interesante mirada. Sí, muy importante. Un llamado también a los psicólogos ahí a poner ojo. También tenemos imperativos categóricos que tienen que ver con esto que va antes de debería, tendría que haber hecho esto, debería haber hecho esto otro, no tendría que haber hecho esto. Es que tiene que hacerlo nomás. Sí, pero muchas veces pasa que, claro, la persona se culpa mucho Claro. por lo que no hizo, por que se equivocó. Entonces, no, debería haberlo hecho de esta otra forma. El tema es que se quedan, como decíamos, la mayoría de nuestros pensamientos diarios son recurrentes, negativos y del pasado. Es que eso te iba a preguntar, Nino, porque tú los colocas en ese pensamiento imperativo en relación a lo que debió haber sido y no fue, o no debió haber sido y fue. Ahora, creo yo que en cierto, si estoy equivocado, me corriges, pero creo que en cierta medida es necesario, porque tiene que ver con el análisis y si hay cosas que hice mal, necesariamente tengo que ser autocrítico en eso y decir, mira, en realidad no debía haber hablado de eso, no debía haber dicho eso, no debía haber actuado de esa manera. Y ya está, yo creo que eso es parte de, ¿no? Hay que enfrentar. Sí, las es debilidades, importante. ¿cierto? También Entonces- hay que asumir las consecuencias Eso. de. Tampoco hay que ir por la vida y ya no asumo nada si me equivoqué, no analizo eso. El tema está en que hay muchas personas que llevan 10 años En esa autocrítica. en eso. Claro, no crecen. Entonces, hay que abordarlo, sí. Lo vamos a enfrentar, lo vamos a analizar, nos vamos a dar cuenta de nuestro error, lo vamos a asumir las consecuencias, pero listo, lo vamos a resolver. Pero no vamos a estar toda la vida pensando en eso, porque ¿qué trae eso? Claro. El otro día había una frase que dijeron, ¿qué es la ansiedad? Ausencia, todo enfocado en el futuro. ¿Qué es la ansiedad? Pensar mucho en el futuro. ¿Qué es la depresión? Pensar mucho en el pasado. Entonces tenemos muchas personas que están todo el tiempo pensando en lo que debería haber sido, en lo que pudo haber sido, en lo que no debería haber sido, y se genera la depresión. Claro. Sí, me acordé de un corito. Lo dije en la mañana. Lo que Lo que pasó. Un corito apócrifo, del otro himnario. Sí, Y eso se puede generar en raíces de amargura exacto. por Claro. algo que pasó en el pasado, una herida, una decepción, una traición. Sí, ¿Verdad? porque eso va a ser recurrente, esa herida va a estar ahí constante y yo voy a pensar. Y de hecho en terapia muchas de las personas que llegan con problemas tienen esto de que Fueron hubo un marcadas, trauma, claro. una herida, una situación que los dañó y no logran dejar de recordar eso. Y lo piensan y piensan, a lo mejor fue mi culpa todo el rato. Entonces es importante atender eso. O sea, claro, cuando te digo que es necesario, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuándo me doy cuenta que está siendo dañino y cómo debiera resolverlo? O sea, cuando yo me equivoqué y algo salió mal, debería haber hecho algo de otra forma o algo que no hice. Y es un hecho de la causa, Y o sea, sí. te equivocaste y sí, no sé qué, ok, ya. Es importante hablarlo, a lo mejor si hay terceras personas involucradas, hablarlo, o sea, a lo mejor yo hice algo que tenía que ver conmigo mismo, entenderlo, pero tratar de hecho vamos a hablarlo que tiene que ver con el perdón. Y es muy importante perdonar esas situaciones para poder avanzar, porque si no nos vamos a quedar estancados y ahí es donde pasan los años y la persona sigue enfocada en eso y no puede avanzar. Entonces el tema está de, si yo lo enfrento, ya lo enfrenté, solté, hablé, conversé con la otra persona, lo solucionamos, lo arreglamos, pero hay personas que aún dialogando con el otro, después siguen pensando en eso, una y otra vez. Entonces si ya fue enfrentado, si ya fue conversado, si ya se trató de resolver, debería quedar ahí, ya se resolvió, ya se habló, ya se trajo luz. El tema está en que la gente a veces sigue pensando en eso, porque no es capaz de olvidarlo, a pesar de que ya se confrontó la situación. Mira, me parece. Yo a veces pienso que ese tipo de personas que no logran sanar y siguen con ese pensamiento, es como, yo lo comparo así como un computador que está con virus, ¿ah? Que está lleno de, no sé si a usted le ha pasado en casa un computador con virus y abre la pantalla y se abren 1, 2, 3 y mil pantallas, 1000 imágenes. 1000 imágenes y tú no logras cómo cerrar. ¿Cómo cierras 1000 imágenes? Y eso pasa mucho en nuestra mente, en nuestro cerebro. A veces nosotros abrimos una página, 2 páginas, 1000 pensamientos negativos, cosas que tú no logras perdonar, que no logras sanar, y pasa el tiempo y esas páginas ahí están abiertas y al final las personas tienen un problema en la mente. Entonces uno dice, ¿cómo cierro esos pensamientos? ¿Cómo saco esos pensamientos tan negativos que me están dañando tanto? Porque en el fondo dañan tu alma, dañan tu cuerpo y ahí se genera, puede generarse una enfermedad que se llama enfermedad psicosomática.
De hecho, estoy lo correcto. De hecho, la siguiente lámina habla de eso, que tiene que ver con los pensamientos negativos pueden producir enfermedades. Interesante. Y mira. vamos a ver que los pensamientos negativos, las emociones negativas, porque vimos que todo se inicia en el pensamiento. Entonces, comienza ahí. Todo comienza ahí, porque claramente el cerebro debe procesar las situaciones externas. Lo pienso, luego siento cosas y los pensamientos negativos van acompañados de emociones negativas. Claro. Entonces, puede generar enfermedades autoinmunes como artritis, esclerosis, psoriasis, diabetes. Uy, Y tiene que ver que finalmente el cuerpo está atacando tejidos sanos. chuta. Y es complejo. De hecho, hay estudios que dicen, la pastora hablaba en la mañana y decía que somos seres trinos, cuerpo, alma y espíritu. Y está todo conectado. No podemos pensar que algo que está en nuestra alma, que tiene que ver con las emociones, con nuestra mente, no va a afectar a nuestro cuerpo. De hecho, hay estudios que dicen que la falta de perdón puede provocar infartos cardíacos. Entonces, hay estudios que comprueban esto. Y claramente, los pensamientos negativos también van a producir todas estas enfermedades emocionales. Lo vimos con el tema de la ansiedad, trastornos ansiosos, donde hay pensamientos excesivos y negativos, depresión, personas con baja autoestima, estrés, frustración. Todo lo que tenga que ver con las emociones también tiene base en los pensamientos. Uy, qué interesante lo que planteas. En el fondo, quisiéramos como matinal en realidad provocar una concientización sobre ese tema, porque, a ver, la formación académica hoy día y también la formación social, porque de alguna manera la sociedad también te genera cierta enseñanza. Hoy día se ha tornado súper materialista, entonces pensar en que el tema emocional, ese ser espiritual que tenemos dentro, ¿cierto? Ese ser espiritual, ese ser emocional, pensar que eso pueda provocar enfermedades externas. Siento que la gente no está muy consciente de eso. Y qué interesante cuando hoy logras poner en el tapete una realidad cómo las emociones pueden nos pueden llevar a somatizar ciertos síntomas y provocar enfermedades físicas concretas. Es verdad, o sea, alma, cuerpo y espíritu están conectados y cualquiera de las cosas que pasan en nuestra alma nos van a afectar en el cuerpo. De hecho, hablábamos que personas con mucha ansiedad pueden tener esto de que se desmayan, empiezan a desmayarse y la gente no entiende por qué. Entonces nuestro cuerpo se ve afectado. Igual no quiere decir que todos los artritis reumatoide igual tengan que ver con los pensamientos negativos. Algunos pueden tener que ver con calcio, etcétera. Pero hay algunas que sí. Y es importante decirlo, que esto puede ser consecuencia de... Por ejemplo, las mismas depresiones, también hay estudios que dicen que las depresiones profundas y prolongadas, la gente termina haciendo un cáncer, porque la depresión, que es absolutamente emocional, provoca finalmente que tu sistema inmunológico decaiga, porque todo tu ser está en disminución, etcétera, por causa de la depresión, y eso provoca que las células cancerígenas que están regularmente ahí observándote para atacarte, finalmente cobren fuerza y te afecten. Sí, y algo que me gustaría hablar, y finalmente es algo que Dios me ha ministrado, yo creo que el año pasado, este tema para mí fue una revelación de Dios y una vivencia también, porque yo también siempre tuve temas con los pensamientos negativos, en mi mente eran recurrentes, que no voy a ser buena psicóloga, que no voy a ser capaz, que no sé, muchas cosas así, pero Dios me decía, yo estoy contigo, si yo estoy contigo, tú sigue, adelante, tú puedes. Claro. El tema está en que, claro, siempre este padre de mentira me estaba sembrando mentiras en mi mente, pero es importante darse cuenta de las verdades. Y una revelación de Dios es que los pensamientos funcionan como los árboles. El pastor siempre predica de que nosotros, las personas, somos como árboles, y Dios me ministró mucho de que nuestra mente también es como una tierra y nuestros pensamientos son como árboles porque hay una semilla. Y esa semilla, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la alimentación de nuestros pensamientos? Lo que nuestros padres dijeron de nosotros, nuestros amigos, situaciones, experiencias negativas. Y eso claramente va a crecer en nuestra mente, un tronco,
y va a seguir creciendo hasta convertirse en un fruto, y ese fruto es nuestra conducta. Y la pastora hablaba de un versículo que dice, según el pensamiento de su corazón, tal es él. Lo dice la Biblia. Somos lo que pensamos, finalmente. Claro, y en la mente, como decías tú, se levantan argumentos y murallas que también te impiden conocer realmente, llegar al conocimiento de Dios. Y hay una palabra que está aquí en 2 Corintios, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces eso también, por ejemplo, esas murallas que uno levanta en su mente, pensamientos negativos, muchas veces impiden que tú conozcas a Dios realmente. Es verdad. Entonces es importante atender este tema. Yo encuentro que todo parte de nuestra mente. Nosotros si trabajamos nuestra mente podemos superar la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, todo. Porque todo está en nuestra En el mente. fondo esa es nuestra batalla que tenemos, Sí. los seres humanos. Oye, Sí, no, perdón. no, por ahí hay alguien que dice que nuestra mente es un campo de batalla. Y, Sí. y es verdad. Y bueno, algo que para ir finalizando ya, pensar en el latín tiene que ver con pensare, y eso significa colgar o poner en balanza. Entonces, con esto entiendo de que, bueno, ¿qué vamos a poner en la balanza? El alimento positivo, la semilla positiva, con esa semilla negativa, ¿y a cuál le vamos a dar más importancia? Entonces estuvimos durante todo este espacio hablando de las mentiras y también de las verdades. Y esas verdades están en el diseño de Dios. Entonces la palabra habla de que nosotros somos valiosos, somos importantes, tenemos un propósito. Entonces, ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿A las mentiras que nos dicen que no somos valiosos, que no somos importantes y que no seremos capaces de hacer nada? ¿O a las verdades de Dios que dicen que sí, que fuimos llamados con un propósito, que tenemos un plan perfecto diseñado por Dios, que somos valiosas las mujeres? Entonces, ponen en la balanza. Tú hablabas, una de las salidas para la sanidad de los pensamientos negativos era el tema del perdón. Sí. Pero hay personas que piensan y dicen que hay cosas que no se perdonan. ¿Cómo podría yo tratar a ese tipo de personas por haber pasado algo muy terrible, por ejemplo, como un abuso, algo más profundo? Sí, eso es súper fuerte, porque claramente hay situaciones que es como, pucha, ¿cómo voy a perdonar si hubo un abuso de por medio? Claro. Pero yo creo que en el tema del perdón a veces se le da mucha relevancia a la persona perdonada. Pero la Biblia nos enseña que la persona que es libre cuando perdona es esa persona. Entonces yo creo que hay que mostrarle a la persona cómo está viviendo en esta prisión espiritual, por así decirlo, porque al no tener perdón está oprimida, no logra avanzar, no Tiene logra una hacer las raíz de cosas. amargura. Hay raíces de amargura y nunca va a poder vivir plenamente si no hay un perdón. Y el perdón a veces es un regalo merecido. De hecho, Jesús en la cruz murió y a lo mejor no necesitaba que fuéramos perdonados, pero aún así Él lo hizo por amor. Y así es el perdón, es un regalo inmerecido. A lo mejor la otra persona no se lo merece porque causó daño, porque hirió, pero a la persona que es libre es la que perdona. Absolutamente. ¿Qué dice la psicología con respecto al perdón? ¿Se usa de la misma manera perdón o tiene otro nombre para poder sanar el interior de la persona? Sí, también 30 segundos antes de responder. ¿Qué dice la psicología al respecto del perdón? Pero antes de eso, antes de responder, Suena tenemos una alarma. una alarma Sí. sonando. ¿Qué es esa alarma? La alarma del mediodía, es tiempo de hablar con Dios. Cierto, porque justo al mediodía el reloj indica hacia arriba, nos recuerda algo. que es tiempo de hablar con Dios. Exacto. Así que vamos a hacer esta oración del mediodía. Amor, ¿te parece si haces esta oración Pero del por mediodía supuesto, el día de hoy? siempre estoy dispuesta a hablar con Dios. Por favor. Señor, vamos a queremos orar. agradecerte este día precioso, maravilloso, un día hermoso que hiciste para nosotros, donde tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor, y tu amor nos alcanza, porque estamos en el día de la oportunidad, en el día donde podemos ir ante tu presencia, Señor, y aceptarte como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, nos has rescatado, Señor, porque de ti proviene el gozo, la plenitud, la paz, Señor, porque podemos vivir, Señor, confiados en ti. Gracias, Señor, por tu palabra que es nuestro
nuestro manual de vida para ser bendecido en todos nuestros caminos. Gracias por este tiempo. Señor, bendecimos a nuestro red de videntes, Señor. Bendecimos aquí a todos los que estamos aquí en el panel, Señor, al director, Señor, nuestra vida, a Ninosca, Señor, a mi esposo y cada persona que está aquí trabajando, Señor, para ti, para bendecir la vida de otros, Señor. Gracias te damos en todo tiempo. Bendecimos las naciones de la tierra, Sudamérica, Señor, y declaramos que Chile será para Cristo, Sudamérica será para Cristo, Señor, y tu amor será manifestado a toda lengua y toda nación. Señor, gracias por este tiempo, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Qué tiempo especial este de la oración. Tiempo glorioso. Maravilloso. Ninosca, quedó una pregunta en el tapete. ¿Qué dice la psicología sobre el perdón? ¿Usa la misma palabra? ¿Lo ve como una herramienta? Sí, el perdón también se utiliza en terapia porque claramente las personas a veces experimentan traumas, situaciones difíciles y la psicología también lo aborda como una forma de poder liberar eso, de poder sanar, de poder avanzar. Así que también lo aborda. De hecho, teníamos una plantilla, pero se las voy a comentar, que hace el paralelo entre la psicología y la cosmovisión cristiana y cómo lo abordan. Ya. Entonces, desde la psicología, porque teníamos la pregunta, ¿cuál es la semilla de nuestros pensamientos? ¿De qué los estamos alimentando? ¿Mentiras o verdades? ¿Y cómo transformarlos? Que era la otra pregunta que los redividentes querían saber, cómo renovar nuestros pensamientos. Y tenemos las herramientas desde la psicología y desde la cosmovisión cristiana, que se complementan finalmente. Entonces vamos a ver desde la psicología autoinstrucciones que tienen que ver con tratar de cambiar los pensamientos conscientemente y revertirlos. Por ejemplo, yo siempre tuve ese pensamiento del no puedo. Ya, haz esto, no puedo, no puedo. Y eso me limitó mucho. Entonces ahora, ya, sí puedo, sí. Lo voy a lograr. Tú Lo lo voy a puedes. lograr. Lo que pasa es Porque que hay una es verdad, real. lo que pasa es que hay una verdad bíblica. Dice, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. Ok, entonces, esa Sí. es mi verdad. Sí, aparte que el poder de la lengua es real. Es Entonces, si absolutamente estamos todo real. el tiempo diciendo no puedo, no No vamos va a a poder. poder. Claro. Pero si estamos diciendo sí puedo, Dios me va a ayudar, Dios me va a guiar, sí. Yo tengo una convicción. En la vida todo es cuestión de gestión. Todo. O sea, puedes lograr lo que sea, todo es cuestión de gestión. Ahora, tengo esa convicción, por supuesto basado en la palabra. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Ahora, cuando está en mis manos, tengo paz porque es cuestión de gestión. Si no está en mis manos, tengo paz porque no hay nada que pueda hacer que lo resuelva. Entonces, Señor, están las tuyas. Descanso. Y Es verdad. es cuestión de decisión. Sí. También tenemos la reestructuración cognitiva que tiene que ver con actuar sobre los pensamientos negativos y transformarlos en positivos, cultivar pensamientos positivos. Soy valioso, soy importante, tengo un propósito, es importante eso. Ese es un trabajo consciente Sí. y que hay que dar la pelea, yo creo. Es una guerra. Una guerra. Es una guerra. Porque Porque no es poder dominar tu mente. Sí, y la ¿O no? Biblia dice que tenemos dominio propio, así que podemos hacerlo. Claro, no es que tu Ninguno mente diga te que no domine. puedo. Claro. Yo creo que aquí es necesario prestar atención con esto, porque hay algunos que pueden decir, oye, entonces, ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda Dios? Si el tema tiene que ver con dominio de mente. Entonces hay que poner ojo Sí. con la crítica que algunos puedan hacer en ese sentido. Por supuesto, Dios en ningún caso queda afuera. Yo creo que en el fondo el punto es, ¿dónde sustento mis pensamientos? ¿De qué Sí. los alimento? ¿Y dónde sustento mi historia? ¿Te fijas? O sea, por ejemplo, cuando se cierra una puerta y la gente dice, ay, me quedé sin trabajo, ahora qué va a hacer de mi vida, y la gente entra en una extrema depresión, yo creo que cuando Dios permite que una puerta se cierre, es porque Él en alguna parte tiene un portón para ti. Es Entonces, yo creo que por eso a mí me marcó mucho y me prendió una luz muy fuerte ese versículo que leíste, que dice que hay que derribar, que la palabra sirve para derribar argumentos y altivez. Mira qué interesante, argumentos. Los argumentos tienen que ver con los pensamientos, los constructos de los que habla la psicología, de los que habla nuestra psicóloga, ¿cierto? Hay que derribar por medio de la palabra los argumentos y que provocan cierta altivez, es decir, ciertas barreras que te permiten estructurar y que se levanta, y esto me llama la atención, contra el conocimiento de Dios. Es decir, la gente no conoce a Dios entendiendo que
Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es real y que aún las cosas malas Él las puede revertir en cosas buenas. Lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que cuando canalizas tus experiencias de vida conociendo a Dios, amando a Dios, a pesar de lo complejo que sea, entonces siempre Dios se ocupará de revertirlo en bendición. Solo que cuando no derribas esos argumentos, esos pensamientos, no tienes cómo conocer lo bueno de Dios. Que también dijo el apóstol Pablo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sí, exacto. Ninoca decía así, por ejemplo, cuando yo decía que controlabas tu mente, tenía que ver con el dominio propio. Que Claro. la Biblia también te habla sobre eso, que dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de poder. de poder, de Claro. dominio Y propio. dominio propio. Claro. Claro. Entonces no es que los pensamientos te gobiernen, porque muchas veces los pensamientos gobiernan a las personas con pensamientos negativos y todo Claro. va a ir mal y no hayan cómo salir de ese círculo vicioso. Entonces por eso la Biblia también te dice dominio propio, o Sí, sea, claro. Exacto. trabaja en eso. Claro, y en ese contexto entender lo siguiente. La Biblia muestra que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Está en el libro de Gálatas 5:22. Entonces, cuando dice que el dominio propio es fruto del Espíritu, claramente tienes que tener relación con el Espíritu de Dios para que esa relación provoque en ti un fruto. Porque Exactamente. si te relacionas más con las circunstancias complejas, eso va a provocar un fruto en ti. Pero si te relacionas con el Espíritu de Dios, si tienes una relación con Dios, entonces esa relación con Dios, uno de los frutos que va a provocar en ti es precisamente el dominio propio. Es verdad, es muy importante eso. Bueno, y la cosmovisión cristiana igual nos da varias luces de lo que podemos hacer. El salmista decía, examíname, sondéame, entonces muchas veces es Wow. importante hacer ese trabajo de examinarse, de analizar los pensamientos. De hecho, el salmista decía, sondéame, examíname, tú disciernes mis pensamientos. Entonces Dios, como decía el pastor, esto va de la mano también con Dios. Entonces Dios, muéstrame cuáles son los pensamientos que debo cambiar y que debo renovar. Y también después en Romanos 12:2 tenemos esto que dice renovar la mente, que hay que renovar la mente, pero también habla de no acomodéis a este ciclo. Y a mí es curioso, porque ¿qué significa no acomodar, no conformarse con este siglo, no adaptarse a este siglo? Tiene que ver con no acomodarse. Entonces, si yo estoy teniendo pensamientos negativos, que no son reales, que no son lo que Dios dice en su palabra, no debo acomodarme a ellos y debo hacer ese trabajo consciente de no, yo los voy a sacar, los voy a quitar, los voy a cambiar, voy a sembrar los pensamientos que Dios dice. Entonces es muy importante eso, no acomodarse a ellos, quitarlos, cambiarlos. Qué importante. Ahora, es súper importante, si bien es cierto, la psicología ya da luz sobre eso, ¿cierto? Sobre, oye, cambia los pensamientos. Ahora, para cambiar los pensamientos, hay que entender lo siguiente. Los pensamientos tienen una fuente, alguna parte lo fuiste a buscar. ¿Te fijas? O sea, de alguna parte recogiste lo que piensas. Los tienes porque lo dijeron tus padres, porque lo dijeron tus amigos, porque lo dijo tus compañeros de escuela. En algún lugar, alguien te sembró esos pensamientos. Mira, Futuro Cumpleaños dice, en el fondo los malos pensamientos son acumulación de malos pensamientos, malas experiencias que nos entrampan en juegos mentales, que nos confunden reviviéndolos una y otra vez, buscando, dice, espérame ahí. Se me perdió, se me corrió, perdón. Era buscando ser lo diferente y eso no se puede, porque no podemos cambiar el pasado, solo nuestro presente y como consecuencia el futuro. Interesante comentario. Solo para cerrar la idea, dejar claro que hay que ir a buscar una fuente de pensamientos correcta, porque estaba argumentando esto, que los pensamientos que tenemos de alguna parte los sacamos. De hecho, hay una predicación que Dios me permitió desarrollar, que duró varias semanas, que se llama Todo es cuestión de escuela. Es decir, todo lo que pensamos, sentimos, somos, de alguna parte nos fue impartido. Y aunque la psicología ya da luz sobre esto, siento que en varios casos lo resuelve de forma paliativa, porque no plantea cuál es la fuente de pensamientos correcta. Y esa fuente de pensamientos correcta está en la Escritura. La Biblia dice que Dios nos premió y nos dio toda inteligencia, por ejemplo. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces,
La Biblia dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, la niña de sus ojos. En fin, hay tantas palabras de reafirmación en la Biblia. Y la psicología dice, mira, tienes que buscar palabras de reafirmación, no sé qué. Pero es toda una batalla hasta que descubres que es el propio Creador el que las dijo al respecto de su creación, al respecto de sus hijos. Sí, es el que da finalmente sentido a todo esto. Exacto. Entonces la psicología siempre habla del amor y todo, del amor propio, pero en la Biblia es el fundamento de que somos valiosos, somos importantes. La Biblia lo dice. Entonces ahí está la base de todo. Por eso es importante para los padres también afirmar a nuestros hijos, pues darle palabras de aliento, de ánimo. Oye, eso es súper importante. Para que ellos no tengan en el futuro esos problemas mentales, ¿o no? Sí, es importante que desde pequeños, todo es cuestión de escuela. Sí. Entonces la infancia es muy importante, cómo estamos hablándole a nuestros hijos. Algo que el pastor siempre dice, y la psicología también, es no hables siempre en lo negativo. No vas te sacaste mala nota, siempre te equivocas, Eres un flojo. eres esto. No, hablemos en positivo. Tú puedes, si te equivocaste ya, pero tú puedes, a la próxima te va a ir mejor, en positivo. No hablen en negativo, porque a los hijos los marca eso. Mira, yo siempre planteo este consejo y digo, mira, equivocarse es parte de la historia. No podemos frustrarnos en eso. O sea, encontrarnos con una equivocación, encontrarnos con alguien errando, nosotros mismos en algún momento tristemente equivocándonos es parte de. Ahora, cuando lo que nos toca es corregir, el consejo mío es este: corrige no desde el error, sino desde el atributo al que quieres que la persona llegue. Por ejemplo, un ejemplo que siempre doy: si el niño es mezquino y te diste cuenta, o si el niño actuó de forma mezquina, mejor dicho, si el niño actuó de forma mezquina, y cuando yo le voy a corregir, le digo, tú eres un mezquino, no puedes ser así, porque no sé qué, y toda la corrección está al respecto de esa conducta mezquina que tuvo. Entonces al final el niño, después Va a ser mezquino. No, es que después de esa conversación que yo tenga con él va a salir sabiéndose mezquino. Claro. Pero si yo en esa conversación le digo, mira, tú tienes que ser generoso, porque, ok, abordo el tema de no ser mezquino, pero el enfoque, el La énfasis enseñanza. está puesto en lo que quiero que consiga, Claro. que sea generoso, entonces el niño saldrá de ahí sabiendo que él tiene que ser generoso, no sabiendo ser un mezquino. Entonces ahí... Claro, a mí me pasa algo muy interesante, que yo siempre fui tímida y no era capaz de ir al almacén a preguntar, pero que no quiero hablar de mí, sino que a Ezequiel le pasaba lo mismo cuando chico y a mi nieta también. Y mi nieta, por ejemplo, le pasaba algo, botaba un vaso, se caía y ella se ponía mal, se escondía y ya a punto de llorar. No, se nivel de frustraba mucho. frustración muy fuerte. Entonces ahí pasa la importancia de los padres decir, porque hay muchos padres que le pueden decir es torpe, mira lo que hiciste, pero yo le decía, pero si eso hace parte de la vida. O sea, el que tú te equivoques, el que se caiga algo, te tropieces, se caiga un vaso, eso hace parte, todo nos pasa, lo grande, lo adulto, todo. Entonces, déjalo así nomás. Y empecé a enseñarle. Entonces ella ahora, yo logré trabajar en eso, yo creo que sus padres también, ya no se frustra, o sea, le pasa algo, bueno, ya está, ya, pues limpiámoslo, la embarrada que quedó. Dice, no pasa nada. Claro, y con Ezequiel hicimos lo mismo, él era muy tímido y empezamos a trabajar en eso, dijo, tú puedes, tú tienes personalidad, tú quieres eso, pídelo. Y empezamos a enseñarle. Y ahora, olvídate, va solo, pregunta solo, hace todo solo, y ayudó bastante en su tema emocional. Sí, es muy importante porque a veces si se enfocan en todo lo negativo ocurre esto de la frustración y tenemos niños que crecen, que se enfrentan a la vida, salen como de la burbuja familiar y no logran enfrentar nada porque se frustran para estudiar, para conseguir trabajo, para establecer una relación, para todo. Exactamente. Entonces es importante abordarlo desde pequeños. Interesante, Me quedo con la frase que dijo David, el rey David, que trajiste a colación también, Nino, cuando dice, sondea mi corazón. Es decir, es importante que se reafirma con palabras como bien nuestras o bien contemporáneas, que está en un libro. Piensa en lo que piensas. O sea, Sí. te tienes que sorprender, te tienes que pillar a ti mismo. Piensa lo que estás pensando. Claro, ¿en qué estoy pensando? O sea, ¿por qué? ¿De dónde saco esto? Claro, esto me edifica, esto me ayuda, Claro. si no te ayuda, porque hay Derechamente. pensamientos que te oprime, que Claro. tú te pones mal. Entonces, ¿qué hago yo? Saco esos pensamientos. Es un Absolutamente. trabajo ahí que hay que No, hacer. y ser sincero.
Claro. Es súper importante. Porque es como ser sincero conmigo mismo y saber que Dios conoce todo, sabe lo que estamos Señor, pensando. sondéame, quiero hacer carta abierta. Esto Entonces- hay. Ya, ok, esta cuestión no está bien, la vamos a sacar, la vamos a Sí, eliminar. entonces es importante ser sinceros. Sí. No tener ceros, sin ceros. Ah, qué fome. Eso. Y bueno, el perdón, orar, eliminar los disparadores negativos, que lo comentábamos también, que tenía que ver con esta influencia de la música, las películas, todo eso también nos afecta y alimentarnos de la buena fuente, que es la palabra de Dios. Oye, Ninoska, una vez más queremos darte muchas gracias por este tiempo. Oye, tremendo temazo que te trajiste. Y a propósito, nosotros queremos también hoy día saludarte porque además de ser muy bendecidos contigo, también hoy es un día muy especial. Es el día del cumpleaños de nuestra psicóloga. Hoy es el día de su cumpleaños y tenemos este presente para ti. Qué linda torta. Y sabe mucho mejor, ¿ah? Eso Le vamos a cantar el cumpleaños. Fíjate. Sí, por favor, vamos a cantar el cumpleaños. Un día a la muy niña. especial. Nació una mujer maravillosa, una mujer preciosa que tiene mucho por entregar para esta nación. Y no solo para Chile, sino para toda Sudamérica, para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Dios te va a usar tremendamente, Ninoska, así que te amamos y esta es una muestra de nuestro amor a ti también y de parte de Dios. Así que queremos cantarte cumpleaños. Ahí está sonando la música. ¿Prefieren que suene o que la cantemos? Cantemos, Que es la mejor. cante. Que la cante, que la Que la cante. cante, que la cante. Y dice así, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga, que los cumplas feliz, que la gracia de Dios y el amor de Jesús y su Espíritu Santo te bendiga a ti. ¡Wow! ¡Pidan deseo! Pidan deseos. Te pague la velita. Pero acuérdense que no puedes soplar. Ah. Sí, broma. Ahora el tortazo. ¡El tortazo! ¡Que la sople! ¿verdad? Que no se puede tocar. que la- No. Pero no tiene que morder la torta. No. ¿Sí? No, estamos en pandemia, Pero estamos en pandemia. Ah, verdad, no puede. Sí puede. No, porque si no. No, pero esa parte la dejamos para ella. No. Me la Va a llevo, arruinar chao. el maquillaje. Oye, queremos agradecer a Dios profundamente por ti, agradecer por tu historia, por tu vida, por lo que Dios ha hecho hasta hoy contigo y creemos que Dios hará muchas más cosas. Estamos felices, orgullosos de tenerte como parte de este gran equipo que está trabajando en la transformación social de nuestra nación, desde lo psicológico, desde el arte, desde la cultura, desde la sociología, desde la política. Creemos que es viable bendecir las naciones y es un honor contar contigo en tremendo equipo. ¿Qué puedes decir en este día de tu cumpleaños? O sea, creo que tu cumpleaños es mañana. Es mañana, pero lo estamos celebrando hoy día. Adelantado. No, yo estoy muy agradecida de Dios. Cuando comenzó el año, Dios me había dicho que iba a hacer cosas, pero no sabía cuáles. Pero en el camino las fui entendiendo y esto fue parte del proyecto de Dios, estar en el matinal y para mí fue una honra. Ha sido crecimiento para mí, porque yo vengo, traigo temas, pero también estoy aprendiendo. Dios me está enseñando cosas nuevas. Entonces estoy muy agradecida de Dios por eso, por la honra de ser parte de este proyecto, pero también ser parte de la visión que tiene esta iglesia, que tienen los pastores. Así que estoy muy agradecida por ser parte de eso. Oye, debo decirlo, en mis 42 años de vida me ha tocado conocer a mucha gente, muchos profesionales de distintas áreas y muchas personas en general. Y tengo que decirlo, Ninoska es una de las mejores profesionales que he conocido, una de las mejores psicólogas, a pesar de que es muy joven, y tiene mucho que entregar. Así que también en eso, invitarlo, si usted está necesitando ser atendido, ser ministrado por algo, por alguna situación personal, familiar, puedo asegurarle, encontrará en Ninoska una tremenda psicóloga, una mujer de Dios, además ungida, que de seguro tiene herramientas importantísimas y muy efectivas para traer soluciones de fondo y no solo paliativas que te dan una aspirina
para resolver ciertos síntomas, pero que al final igual terminan muy mal. Así que gracias, Ninoska. No, que gracias a Dios ustedes. te bendiga mucho, mucho. ¿Ok?